Buenas con todos. La finalidad de este video es poder explicar todos los procedimientos que se hicieron en el laboratorio número 5, que fue el transformador de corriente para protección. Como se sabe, los niveles de corriente del sistema de potencia son muy elevados. Los instrumentos de medida y los relés de protección no se pueden conectar en forma directa y lo hacen a través de transformadores de medida, los cuales se denominan transformadores de corriente. Estos transformadores de corriente pueden considerarse como transformadores que trabajan en régimen de cortocircuito. Toda la corriente en servicio continuo fluye a través del lado primario. Estos equipos conectados en el lado secundario están conectados en serie. Estos transformadores de corriente pueden disponer de varios arrollamientos secundarios de características idénticas o diferentes, con núcleos separados magnéticamente. Por ejemplo, pueden estar equipados con dos núcleos de medida de diferente clase de precisión, o bien con núcleos de medida y protección con límites de error de precisión diferentes. Debido al riesgo de sobretensiones, los transformadores de corriente no pueden ser operados con bornes secundarios abiertos, sino únicamente en cortocircuito o con la carga del equipo de medida. El objetivo principalmente de este informe el presente informe es hacer referencia al transformador de corriente, el cual se estudiará los fundamentos teóricos, su funcionamiento y aplicaciones que poseen, para así poder dar nuestras conclusiones concretas en base a los objetivos propuestos. Para la realización de este laboratorio se usó los siguientes instrumentos, que fue un transformador de corriente, que es una fuente, una fuente, una carga para transformador de corriente, dos multímetros, dos, dos pinzas amperimétricas y cables de conexiones. Para nuestros procedimientos, la primera experiencia que se hizo fue verificación de un transformador de corriente, lo cual se tuvo que hacer primero montar el siguiente circuito de la fibra número 2, que consta de una fuente, 2 amperímetros, un voltímetro, que un amperímetro está conectado en el lado primario y el otro amperímetro en el lado secundario, y el voltímetro en el lado primario. Como podemos ver acá en esta imagen se muestra el montaje del esquema, que tenemos acá la fuente, el transformador y los dos amperímetros conectados, uno al lado primario y el otro secundario. Para poder medir, se escogerá la relación de transformación, que es de 2,5 a 1 amperio. La máxima corriente de I1 es de 5 por su nominal, y se lleva a medir la corriente 2 en función de I1. Como es por observar, acá los siguientes datos que obtuvimos de la corriente 1 fueron estos, de la corriente 2 estos, y la tensión, que fue esto. Bueno, para poder realizar la gráfica se tuvo que realizar un cálculo con la siguiente fórmula, con cual se obtuvo los siguientes datos. Con los datos obtenidos se realizó la gráfica de la figura número 4, que se ve en esta. De esta gráfica, lo que se obtuvo, se puede decir que al dividir las corrientes medidas de la anterior tabla por la relación de transformación, se observa en la gráfica que es casi una línea recta entre el comportamiento I2 respecto a I1. Esto, ¿Esto a qué se debe? Ya que debido a que mientras aumenta la corriente del lado primario, la corriente del secundario también aumentará. Bueno, como una observación se tuvo que en la gráfica se podría observar, pero en el cual acá no se observa, es la curva de saturación. Esto se debe a que solo se tomó datos hasta aproximadamente de 5 veces la corriente nominal. Y para ver la curva de saturación
se tiene que obtener unos datos de hasta 20 veces la nominal. Como la siguiente experiencia, se va a realizar la tensión en el secundario. Para ello se debe realizar este circuito en el cual se tiene que mantener la corriente siempre a 0.5 amperios, y el cual además se tiene que variar la resistencia para poder verificar su variación. Como se puede observar aquí en el cuadro, donde se tomaron datos y se varió la resistencia de 0.42 ohmios gracias al potenciómetro que se muestra en esta figura, obtenemos que la tensión va variando de acuerdo a la resistencia y como se observa va de manera ascendente. Llega a un punto donde se va a ir saturando y donde no se podría realizar mayor mediciones porque se activaban las protecciones debidas. Para ello se tiene que hacer una gráfica entre la tensión y la resistencia y se puede apreciar que tiene una tendencia lineal, lo que nos dice que la relación es directamente proporcional. En este caso, se ajustará el valor de I2 a 1 amperio y se mantendrá constante durante la prueba. Y se variará la resistencia de carga desde 0 hasta 56 ohmios. Bueno, tenemos que tener cuidado que el valor máximo que se puede obtener de la tensión 2 es de 30 voltios. No debe sobrepasar, ya que el transformador podría deteriorarse. Los datos de acá, estos datos se obtuvieron y esta fue nuestra gráfica que nos salió. Bueno, de esta gráfica podemos decir cuando la corriente es de 1 amperio y la resistencia de 24, se alcanza una tensión máxima de 30 voltios en el secundario. Después de esto, al seguir aumentando la resistencia, la protección del sistema se dispara. Es por eso que eh, se pudo llegar máximo hasta los 24, de resistencia hasta los 24 ohmios y la tensión de 30. Bueno, nuestras observaciones que hicimos en el laboratorio al realizar las experiencias fueron que es importante que el lado secundario del transformador trabaje en todo momento en cortocircuito. Es por ello que se prefiere usar pinzas amperimétricas en vez del módulo de adquisición de datos. Otra de nuestras observaciones fueron algunas mediciones, algunas mediciones con carga no pudieron realizarse debido a que la protección del sistema actuaba antes de poder medir los parámetros de tensión y corriente. Otras fueron verificar que las conexiones sean adecuadas y seguras, ya que si se soltase un cable en el secundario del transformador al momento de realizar las pruebas se puede causar un accidente. También otra de las observaciones es preferible usar la mayor carga para tener un punto de referencia y de esa manera tener una curva de saturación donde se pueda observar su apariencia y se pueda realizar una comparación. Una de nuestras recomendaciones es tener criterio al momento de realizar las pruebas con el potenciómetro y realizar las conexiones apropiadas por cada experiencia. Existe otra recomendación que puede ser es que existe una curva de saturación, lo cual no es apropiado superarlo, y es fácil de darse cuenta de ello, ya que el transformador de corriente posee una potencia aparente menor en comparación de un transformador de potencia. Otra de las recomendaciones es tener cuidado al momento de usar la fuente de corriente variable, ya que podría causar un accidente. Para los diferentes usos que se le puede brindar a la industria es interesante que las curvas cambien respecto a la carga que alimentan, en este caso simulando un relé mediante un potenciómetro. Ahora, en las partes de las conclusiones, se puede decir que la corriente del lado secundario aumenta directamente proporcional a la corriente del lado primario. Sin embargo, este aumento tiene un límite,
El transformador se satura si se supera la corriente nominal. Eso también es llamado en un transformador como el factor de sobrecarga. Otra conclusión sería que ante una corriente fija, la tensión en el secundario irá aumentando hasta un máximo de 30 voltios, conforme aumenta la resistencia de carga. Bueno, otra conclusión sería que todo sistema de protección de él tiene un transformador de corriente, el cual sirve para el funcionamiento del relé, ya que mediante la corriente que pasa por sus bobinados permite la activación del mismo en el sistema. Ahora, como parte de las aplicaciones, estos se pueden utilizar en instrumentos de medida o de relés, permitiendo una mayor normalización en la construcción de contadores, instrumentos y relés. Como se puede apreciar en las clases que tenemos de los relés, todo necesita un transformador de corriente y un transformador de tensión. Gracias.